Como muy bien sabemos, las finanzas son consideradas como la base fundamental que se debe conocer para entender la economía de un país y cómo ésta se relaciona con la de otros países del mundo. Todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, las inversiones, el cambio de divisas, etc., es una parte esencial para entender este concepto. Lo importante es que todo lo que tiene que ver con la economía, sea del país que sea, tiene relación con lo que ocurre a nivel internacional. Buenos días, profesor y compañeros. En estos momentos tengo el agrado de encontrarme con el doctor Juan Segarra Chung, quien ocupa el cargo de decano del Colegio de Economistas de la región de San Martín. El doctor Segarra nos podrá responder algunas preguntas acerca de la inversión internacional, la cual nos ayudará a resolver nuestras dudas y a expandir nuestro conocimiento. Muchas gracias, doctor Segarra. Buenas noches, un gusto conversar con ustedes y que lo que podamos decir aquí sea del agrado, sea entendible. Intentaremos hacer una conversación que sea amena. Muchas gracias. Con la pregunta número 1. Conociendo nuestra economía, ¿se podría decir que el Perú es un país que cuenta con un nivel de capital estable para alguna inversión en el extranjero? Primero tendríamos que enmarcarnos cuál es nuestra situación económica. El Perú aún somos países subdesarrollados. Nos quieren vender la idea, nuestros gobernantes, que somos un país en vía de desarrollo. Se dice que los únicos dos países en vía de desarrollo en Latinoamérica es Brasil y es Chile. Entonces, bajo ese contexto, nosotros, los peruanos, no estamos aún en capacidad de ir a otros mercados a hacer inversión, ¿no? Sí recibimos mucha inversión, ¿no? Nosotros, como países que todavía no hemos logrado despegar, recibimos la inversión extranjera, pero nosotros no estamos yendo a hacer porque no tenemos esa capacidad. Sin embargo, el Perú en los últimos 30 años, poniendo como un punto de partida en 1990, ha logrado estabilizar la economía, ¿no? Tenemos importantes reservas internacionales netas, tenemos una deuda externa que básicamente no se mueve mucho como se movía antes, y ahí tenemos un gran soporte, pero es para el interno, no para el externo. Mira. En caso del Perú, ¿qué tenemos que hacer para ser más atractivos como inversión que nuestros vecinos? Bueno, yo creo que Perú se ha consolidado económicamente. ¿Cómo decimos o cómo sustentamos que nos hemos consolidado? Primero tenemos un PBI creciente desde 1990. Tenemos una tasa de inflación alrededor de 2.5% año, y eso dice que somos estables, ¿no? El dólar no ha tenido un crecimiento alto. Si nosotros nos acordamos, en 1990 un dólar era equivalente a un sol, y han pasado 30 años y un dólar es equivalente a 3.50. Significa que en 30 años el dólar ha aumentado 2 soles 50. Entonces nuestra estabilidad está bien reflejada en términos macroeconómicos. Si bien es cierto, en términos macroeconómicos estamos bien, también es cierto que si nosotros lo miramos a nivel micro, todavía existen grandes brechas en la sociedad económica, entendiendo que el Perú tiene 5 escalas, desde la escala A, B, C, D y E, ¿no? Donde el A es el rico rico y el D y el E es el pobre pobre, ¿no? Entonces, tenemos que partir de una economía estable. Partiendo de ahí, vamos a poder, a los inversores extranjeros les damos condiciones. Yo creo que un gran lugar para invertir es el Perú, ¿no? Porque el Perú ha garantizado a los inversionistas extranjeros que su inversión está garantizada con normativas, con el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Con el tema de la inversión pública en puentes, en carreteras, y que cada día están en mejores condiciones. Muchas gracias. ¿Qué impacto tendría la tasa de inversión en un país con inflación en caso el Perú quiera invertir en el exterior?
Bueno, si tendríamos esa capacidad de salir a otros mercados a invertir, mi tasa, normalmente en los países desarrollados, la tasa de inflación está en 1, casi 1, ¿no? Es muy estable la economía. Entonces, si yo tengo una tasa de retorno superior a 1, me da una ventaja, ¿no? Obviamente 1 es muy poquito. Podríamos intentar buscar inversiones que nos generen una tasa interna de retorno, no sé, de 3, de 4, de 5, cuanto más alto mejor, ¿no? Pero si nosotros yo considero que aún no tenemos esa capacidad de salir al extranjero a hacer inversiones, ¿no? Nosotros nos tenemos que consolidar al interno para luego pensar en salir hacia el externo. Siguiente pregunta. ¿De qué manera las empresas pueden aprovechar los mercados de capitales con el objetivo de disminuir su costo de capital y aumentar su disponibilidad? Interesante la pregunta. Nosotros sabemos que el sistema financiero se divide en dos grandes rubros, que es el mercado directo, que es el mercado de capitales, y el mercado indirecto, que es el mercado de dinero. Entonces, si yo voy a negociar en bolsa de valores, el costo va a ser mucho menor si yo quiero negociar directamente con una entidad financiera, con un banco, por ejemplo. Entonces, un banco normalmente me va a poder dar una tasa, no sé, 8, el mejor de los casos, ¿no? Si soy nuevo me va a dar 12, 15, 20, 30, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la empresa. Si soy micro, si soy pequeña, si soy mediana, si soy gran empresa, ¿no? Entonces, el mercado de capitales siempre me va a ofrecer mejores condiciones. Por ejemplo, si mi empresa fuera una sociedad anónima abierta y esta estaría en la condición de emitir bonos, un bono se está pagando ¿cuánto? 4%, 3.5%, ¿no? De tal manera de que una tasa de un costo financiero de 3, de 4, de 5 es mucho mejor que una tasa pues de 15, de 20, ¿no? Entonces eso me ofrece el mercado de capitales. Pero obviamente no es fácil acceder al mercado de capitales. Primero, tengo que ser una sociedad anónima abierta. Si no, no voy a poder acceder, ¿no? Si soy una sociedad anónima cerrada, si soy una sociedad en comandita, si soy una EIRL, no voy a acceder porque no existe forma. O sea, la Ley General de Sociedades no permite a estos tipos de empresas acceder al mercado de capitales. Solamente a una de ellas, que son las sociedades anónimas abiertas, y estas pues para constituirse como tal se requiere un mínimo de 750 socios y además hay un ente regulativo que es la Superintendencia del Mercado de Valores que le va a dar la consistencia y la legalidad, ¿no? para todo trámite y acceso que yo pueda generar en bolsa de valores. Y finalmente, además, si yo soy una sociedad anónima abierta, voy a poder canalizar mis acciones, las acciones de las empresas, a través de la bolsa. Significa que puedo obtener inversores extranjeros que vengan a invertir en empresas de Perú y tenga, si yo vendo acciones, no voy a tener costo financiero. Estos se van a dar luego que al término del año se haga la evaluación final, se saque la utilidad neta y sobre esa utilidad neta les voy a pagar a mis accionistas. Entonces, definitivamente es una condición muy importante acceder a los mercados de capitales. Siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es para una empresa predecir con exactitud el costo de su capital? Si yo sé cuánto me cuesta mi capital, voy a saber cuánto cuesta, ¿no? Si yo sé con exactitud mis costos, voy a predecir muy bien mi venta. Porque no olvidemos que mi venta es la mejor manera de generar ingresos. Es esa sangre,
¿no? que corre por nuestras venas en las personas, en las empresas es el efectivo. Entonces, si yo tengo un valor, un precio de venta, perdón, y yo sé cuáles son mis costos, voy a saber con exactitud cuál va a ser mi utilidad a fin de año, ¿no? Además, siempre es importante saber cuánto me cuestan las cosas, ¿no? Además, si nosotros tenemos una palanca, ¿no? Una capacidad de endeudamiento muy alto, pues más caro, más costo voy a tener. Entonces, en la medida de que mi gasto financiero esté debidamente controlado, que mi endeudamiento no sea muy alto, ¿no? Estamos hablando de 3 o 4 veces la palanca. Cuanto más alto es peor, de tal manera de que debemos racionalizar mucho los gastos financieros fácilmente se van. Si yo tengo un análisis de costo y sé con exactitud lo que me cuesta, yo voy a poder hacer mejores proyecciones para los cierres, mejores proyecciones de venta, mejores proyecciones de gasto, ¿no? Y voy a tener una economía mucho más saludable en mi empresa. Gracias. Siguiente pregunta. ¿El costo de capital difiere entre países cercanos? Por supuesto. Mucho depende de la solidez de la economía, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hoy día no debe haber mucha diferencia, pero hoy día nosotros vivimos una situación que ha afectado a todos por igual, ¿no? El tema de la pandemia ha hecho que las tasas de transferencias hoy estén muy por debajo. En Perú estamos hablando de una tasa de transferencia de 0.5 a 1%. Nunca hemos tenido esa tasa de transferencia. Nuestras tasas de transferencias han estado alrededor de 5, más de 5, casi 5. Entonces, la tasa de transferencia es cuánto me cuesta el dinero a mí respecto a la información que emite el Banco Central. Entonces, hoy al tener una tasa de transferencia muy pequeña, significa que los créditos también son pequeños, o sea, las tasas son muy pequeñas. No olvidemos que el Reactiva acaba de dar 60.000 millones de soles que ha inyectado a la economía peruana y a las empresas, y estas tasas han sido en muchos casos menor a 1, en otro grupo mayor a 1, y si mal no recuerdo, la tasa más alta en el Reactiva ha sido 2.5. Nunca hemos tenido esas tasas en Perú. Pero la pandemia en estos términos ha caído muy bien a los empresarios, ¿no? Obviamente no van a volver a tener esa tasa, porque las tasas conforme la economía empiece a reactivarse, la tasa también se va a elevar, ¿no? Porque volvemos a una condición inicial, pero eso tampoco va a ocurrir al término del 2020. Estamos hablando al término del 2021, a inicios del 2022, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas ha sacado una predicción que el PBI va a caer 12%. Algunos especialistas consideran que es muy poco, que la caída puede ser entre 15 y 20. Y además, Economía y Finanzas dice que el 21 vamos a crecer 10. O sea, caímos 12 este año, 2020, y el 2021 incrementamos 10, seguimos en desfase, ¿no? Porque las cifras son frías, ¿no? Se debe analizar de ese contexto. Pero en la medida que sigamos reactivando la economía, esto va a seguir mejorando, ¿no? Esperemos que no haya un rebrote, porque un rebrote significaría nuevamente volver a marzo, ¿no? Al tema del confinamiento, otra vez se enfría la economía y eso definitivamente nos va a golpear mucho más, porque no olvidemos que el Perú ha hecho un gran esfuerzo en el tema de la pandemia. Como estábamos preparados, teníamos los ahorros, ¿no? Ha permitido que el Estado, además con un poco de endeudamiento, pueda hacer llegar la ayuda social mediante diversos bonos que se han dado para estabilizar la economía, ¿no? Y que la caída no sea más drástica aún. Doctor Segarra, última pregunta. Si el Perú adoptase nuevas modalidades de inversión, ¿qué países serían un ejemplo a seguir y por qué? Bueno, al inicio yo hablaba que en Latinoamérica hay dos modelos interesantes, ¿no?
que es el modelo brasileño y es el modelo chileno. En 1990 el Perú ha tomado mucho de lo que se hizo en Chile desde 1973 hasta 1990 con Augusto Pinochet. Mucha de esa política macroeconómica lo hemos implementado en Perú. Entonces, nosotros tenemos políticas que han funcionado en otros países, ¿no? Brasil es un país que se ha industrializado vía deuda. Ojo, eso es muy importante. Se ha hecho deuda, pero esa deuda se ha industrializado. Nosotros nos hemos hecho deuda, pero no hemos industrializado. Nosotros hemos hecho deuda externa para puentes, para carreteras, para hospitales, para colegios. Y Brasil no hizo deuda. Si bien es cierto, Brasil es 5 veces más su deuda que Perú, pero esta deuda genera ingresos, genera empleo, genera economía, ¿no? Y cuanto más veces se dé vuelta a una economía, más ingresos hay, más dinámica hay, más ganancia hay, más gente trabajando, ¿no? Lo que nosotros no hemos podido lograr. Así que nosotros tenemos 2 espejos cercas nomás, que es Brasil y es Chile, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Juan Segarra Chum, por brindarnos mucho de su conocimiento respecto a las finanzas y a la economía. No, más bien gracias a ustedes por permitirme llegar a este espacio académico. Yo les quiero contar que yo también soy docente universitario y uno de mis cursos especialistas es el de finanzas. Además trabajo en una entidad financiera como Scotiabank, donde todos los días nosotros analizamos ratios financieros para ver cómo están las empresas y de acuerdo a ello nosotros evaluamos y proponemos propuestas de crédito, ¿no? Así que este tema definitivamente es interesante. En el momento que ustedes consideren que se pueda participar nuevamente, nosotros gustosos de poder contribuir, ¿no? De poder aportar en este mundo dinámico que es la economía, ¿no? No olvidemos que economía hacemos 24 horas del día y cuando nos vamos a descansar seguimos haciendo economía, ¿no? Entonces, de repente una última reflexión, ustedes que son jóvenes, yo les invito a que ustedes no gasten todo su propina y se guarden un poquito para ahorrar. De tal manera que con el paso del tiempo ustedes van a tener una sana costumbre que es ahorrar, de tal manera que en el momento que más necesites, ahí hay un colchón, ¿no? Esa es la enseñanza de Perú. Las reservas internacionales netas han permitido de que el Perú afronte la pandemia con honor, con valentía, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos caminando. Gracias a ustedes y cuando gusten estamos para contribuir. Muchísimas gracias, doctor.